bueno, gracias a todos, a todas las personas que estáis aquí presencialmente y a las que estáis online. La idea de hoy, bueno, es mostraros brevemente, pues, qué es ETAP y cómo poder realizar estudios con ETAP y realizar gemelos digitales, ¿vale? De los sistemas eléctricos de los cuales podáis estar trabajando actualmente. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña presentación antes de comenzar, ¿vale? Me acompaña, como ha dicho Alberto, mi compañera María Maza. Ella es nuestra responsable de preventas de la parte de ES, ¿vale? De lo que sería de la parte de Power Simulation. Y Matías, que es nuestro responsable, es arquitecto de soluciones. No está aquí hoy con nosotros porque bueno, él está en Bélgica y él será quien nos cuente pues toda la parte, ¿vale? Del real time, de cómo conectar esos modelos, ¿vale? Con los escalas existentes en cualquier empresa, ¿vale? Entonces, bueno, ETAP, si no lo conocéis, pues ETAP es una empresa que se dedica al desarrollo de For software. most people in the world, electricity. Vale, esto pásalo si quieres, porque el vídeo luego se lo enviamos, ¿vale? Bueno, el gemelo digital eléctrico, ¿vale? Lo que nos permite ETAP es realizar gemelos digitales eléctricos, ¿vale? Y gestionar, pues, todo el ciclo de vida de cualquier sistema eléctrico, desde la parte de diseño hasta la parte de operación y mantenimiento. Actualmente, no sé si sabéis que ETAP fue adquirida en el año 2019, ¿vale? Por el grupo Schneider Electric. Es decir, pertenecemos a Schneider Electric, aunque bueno, somos empresas independientes, somos un software multifabricante, pero pertenecemos a Schneider Electric. Eh, dentro de lo que sería este nuevo departamento de software que ha creado Schneider Electric, donde ha adquirido varias empresas, no solamente TAP, Aveva, Alpi, que es el desarrollador de Caneco, ICESAO, que es el desarrollador de Sea Electrical. Pues bueno, actualmente dentro de TAP hay tres software en el portfolio que serían Caneco para la parte de baja tensión, para la parte de CAR 2D y lo que es la parte de modelado BIM, Sea Electrical para toda la parte de automatización y control y ETAP para lo que sería pues toda la parte de simulación y gemelos digitales. Eh, bueno, la experiencia del usuario actualmente, bueno, pues ¿dónde o cuál es el portfolio de los productos de TAP? Pues tenemos, digamos, productos para lo que es el diseño de redes eléctricas, análisis y simulación, ingeniería y construcción, operación y mantenimiento, optimización y automatización y gestión de datos, como os decía. Caneco baja tensión, sí eléctrica para toda la parte de control y automatización y lo que sería TAP para toda la parte de simulación y gemelo digital. Con esto, bueno, pues lo que hacemos es cubrir, como os decía, todo el ciclo de vida de cualquier sistema eléctrico, en alta, en baja, en continua, en alterna. Y bueno, pues como veis en esta slide, ¿vale? O va un poco rápidas, ¿vale? Pues como os decía, ¿no? Desde el diseño hasta la operación y mantenimiento, pues realizando un diseño eficiente, análisis con precisión, garantizando los cumplimientos normativos, la construcción con excelencia, gestión con claridad, operación con confianza, mantenimiento con confiabilidad, automatización inteligente, descarbonización con impacto y visualización con inmersión. La siguiente, si quieres, es que pone algo de Alberto. Bueno, el gemelo digital eléctrico unificado, como veis, pues bueno, actualmente, digamos que se divide en estas cuatro etapas, ¿no? La primera etapa sería, pues, a partir de esquemas unifilares inteligentes, ¿vale? Pues lo que sería una primera fase de digitalización de sistemas para, pues, poder realizar análisis y optimizaciones en las redes, como os decía, en continua, en alterna, en alta, en baja tensión, ¿vale? Para, una vez tenemos digitalizados esos sistemas eléctricos, poder pasar a lo que sería ya la parte, digamos, de gemelo digital para, pues, tener proyectos en la nube para poder colaborar de forma colaborativa, nunca mejor dicho, ¿vale? Y conectar en tiempo real, ¿vale? Con los dispositivos de campo. Eso sería un poco, ¿vale? La idea del gemelo digital. Y bueno, desde el diseño a la fase de operación de sistemas eléctricos, pues lo mismo un poco, ¿no? Diseño ETAP, pues tiene más de 100 módulos de cálculo, también ETAP nos permite hacer baja. La diferencia que hay con Caneco, ETAP, pues digamos, trabaja con normas IEC, con NEC, con la triple E, y en cambio en Caneco sí tenemos normativas de países, ¿vale? Como puede ser en España el Reglamento Eléctrico de Baja Tensión,
la NEF, ¿vale? De Francia. En Cánico tenéis más de 16 normativas para baja tensión. Bueno, herramientas ágiles para el diseño, como vais a ver, con herramientas como Autobuild para poder generar los esquemas unifilares de forma rápida y eficiente. Importación de datos de proyectos desde otros softwares, ¿vale? ETAP es capaz de conectarse e importar datos de forma muy, pues bastante eficiente de otros softwares, conexión también con datos en modelos BIM y bueno, que tenemos bibliotecas de más de 1000 componentes validados, ¿vale? Y múltiples vistas de usuario, como vais a ver en la demostración de mi compañera María. En la fase de operación, pues conectar el modelo con equipos de campo, pues estimación de consumos en puntos, alarmas, vais a ver que, bueno, podemos tener alarmas para tener pues un mantenimiento predictivo, ¿vale? Entrenamiento de operadores, gestión de protecciones, conexión multiprotocolo con distintos dispositivos, lo vais a ver también. Y en la parte de automatización, pues las funcionalidades avanzadas para todos los sectores, pues la gestión de la energía y control de generación a través del MS, localización de fallos eléctricos, optimización de sistemas, controladores automáticos, desconexión automática de cargas, importante, a través de ILS, perdón, y monitorización del cumplimiento de los códigos de red, controladores, microredes y generaciones distribuidas. Bueno, los beneficios de utilizar ETAP, pues bueno, como veis es reducir, la reducción general, perdón, de los costes del proyecto. Estos son datos reales, ¿vale? De hasta un 45%. Eficiencia de fabricación mediante uso de máquinas semiautomáticas, pues nos permite un 80%. Y luego en operación y mantenimiento, pues mediante la implementación del sistema, ¿vale? De deslastre de cargas, de automatización de energía basado en modelos ETAP, pues como veis, pues los ahorros económicos son muy importantes, así como la reducción de los tiempos. Y bueno, por mi parte, yo he acabado, ¿no? Doy paso a mi compañera María y muchas gracias. Gracias, A Jesús. ti. Bueno, claro, en estos momentos estamos viendo un ecosistema de los sistemas eléctricos que se vuelve cada vez más complejo, ¿no? Tenemos múltiples tendencias, megatendencias que en este momento están reconfigurando la forma en la que solíamos operar los sistemas eléctricos. Por un lado tenemos el crecimiento inminente de la demanda, por otra parte tenemos la presión por decarbonizar los sistemas que viene con todo el tema de cambio climático y es un hecho que los países se han comprometido a descarbonizar, ¿no? Entonces eso nos implica adoptar nuevas tecnologías, tener una red que sea cada vez más flexible y permita adaptarse a esas nuevas tecnologías, ¿no? Pero también tenemos tecnologías disruptivas como la IA, que su adopción ha sido realmente veloz en comparaciones con otras tecnologías. Por ejemplo, cuando entró la World Wide Web, eso fue una adopción un poco más lenta en comparación con la IA. Y todo esto lo que se traduce es a mayor demanda energética, ¿no? Y con ello un sistema eléctrico o un panorama eléctrico que se vuelve más desafiante. Lo hemos visto recientemente, ¿no? Eventos, fallas en los sistemas que no podemos permitirnos porque realmente impactan no solo al usuario, sino que también se traducen en costos millonarios. Entonces, justo en toda esa complejidad y en todo ese panorama es donde entra ETAP para gestionar y para entender esos sistemas complejos, ¿no? Bien antes lo decía Jesús, que desde ETAP tenemos ciertos desafíos para contribuir en la industria, ¿no? Para ayudar a manejar estos desafíos, esta complejidad. Entonces, ¿qué nos permite ETAP? Nos proporciona una plataforma digital unificada que permite justamente gestionar esta complejidad del sistema a través de analizar múltiples escenarios, integrarse con otras plataformas para la toma de decisiones de datos en tiempo real, que es lo que realmente nos va a poder ayudar a predecir comportamientos futuros del sistema y evitar todos estos fallos. Pero al mismo tiempo necesitamos una herramienta fiable que nos permita cumplir con las normativas vigentes, nuevamente asegurar que el sistema opera de forma segura, eficaz y fiable. Y no solo eso, sino que también esta etapa también para romper los silos de información. Esto es uno de los desafíos más importantes en cualquier empresa y es que cuando no tenemos trazabilidad de la data que usamos a lo largo de diferentes departamentos, esto obviamente genera una falta de, digamos, de cohesión y coherencia en los datos, ¿no? Llevándonos a mala calidad de datos, poca integración, y bueno, esto se traduce en procesos más lentos e ineficaces.
Otros desafíos con los que nos enfrentamos actualmente es una infraestructura envejecida porque tenemos una red eléctrica, unos sistemas eléctricos que fueron diseñados hace décadas, donde todavía no se contemplaban todas estas tecnologías disruptivas que tenemos en el momento. Y bueno, justamente es el reto de digitalizar esto, ¿no? Incluir tanto la infraestructura existente, pero adaptarlo, tener la posibilidad de adaptar todo un ecosistema entre lo antiguo y lo moderno. Y justamente ETAP lo que nos permite es eso, ¿no? Darnos una plataforma unificada para cumplir o integrar el ciclo completo de un proyecto, de un sistema eléctrico, funcionando como una fuente única, una base de datos única, multidimensional, que sirva para todos los grupos de intereses, todos los grupos de trabajo, empresas, subcontratas, etcétera, ¿no? Entes reguladores y que también permita tener una integración multidisciplinaria. Ya antes se los mostraba Jesús en cifras, tenemos datos internos y estudios internos que nos han demostrado que la utilización de herramientas como ETAP llevan a un ahorro hasta del 40% en las fases de diseño y lógicamente aseguran una puesta en marcha sin interrupciones y básicamente nos llevan a una operación fiable, una operación segura y una plataforma que permita eso, ¿no? Integrar desde el diseño hasta la operación. Entonces, justo el corazón de TAP es el gemelo eléctrico, ¿no? Ese digital twin que nos va a permitir tener un diagnóstico completo de la red, analizar la red desde diferentes tipos de estudios, desde diferentes múltiples escenarios, pero que también esa red física, o sea, también ese modelo es un modelo vivo, que no solamente es una representación visual, sino que ese modelo también va a ser un modelo vivo que se puede conectar con la red eléctrica física, ¿no? Y que a través de diferentes hubs de datos, de transformación de datos y protocolos, podemos recopilar esa información en campo para luego verter de nuevo esa información en nuestro modelo offline o en nuestro modelo de diseño. ¿Para qué? Para agregar la inteligencia que me permita, a través de esos datos de tiempo real o a través de esos datos históricos, completar o tener finalmente una réplica digital de mi modelo vivo, ¿no? ¿Eso qué va a permitir? Eso va a habilitar analíticas avanzadas, poder realizar simulaciones predictivas, mirar un panorama de escenarios completo y múltiple de una manera muy eficiente. ¿Para qué? Para antes de operar estar 100% seguro que las acciones que vamos a poner en nuestro sistema en vivo no van a afectar, ¿cierto? No van a poner en riesgo la operación de nuestro sistema. Entonces, finalmente, TAP completa ese ciclo de vida de los proyectos que al final del día se traduce en inteligencia y tomas de decisiones eficaz. Entonces, ¿qué nos permite TAP? Hoy por hoy el portafolio de TAP nos permite diseñar con eficiencia, construir ese diagrama unifilar, ese digital twin, para luego realizar múltiples escenarios, múltiples análisis de sistemas, para luego también producir esquemáticos que nos permitan diseñar tableros, paneles en 3D y su posterior fabricación, pero también está en todo ese portafolio nos permite tener soluciones para la operación y el control, que nos permitan recopilar esos datos de campo, realizar simulaciones predictivas y luego básicamente gestionar el rendimiento de esos activos, ¿no? Entonces, finalmente, lo que busca ETA es en las fases tempranas diseñar con eficiencia para luego, a través de los múltiples módulos de análisis, poder realizar ese diagnóstico de la red con precisión, luego podernos ir a construir con excelencia y finalmente operar con confianza, ¿no? Para luego mantener con confiabilidad y así de esa manera pues tenemos un ciclo completo del ciclo de vida de los proyectos. Ahora, ¿qué puedo ofrecer ETAP en términos de análisis y diseño? Bueno, ya lo comentábamos antes, más de 140 módulos que nos permiten ejecutar diferentes tipos de análisis, desde los más simples o digamos desde los más básicos como flujos de carga, cortocircuito, pero también nos permite evaluar la integración de múltiples recursos renovables y no renovables en la red eléctrica para evaluar su comportamiento. Asimismo, también podemos realizar análisis dinámicos como de estabilidad, qué pasa cuando integro grandes fuentes de energía en el sistema, qué pasa si hay una falla importante en el sistema, cómo operar, ¿cierto? Y todos estos temas de resiliencia. Entonces, decir que son más de 140 módulos y que está habilitado para modelar tanto desde extra alta tensión hasta muy baja tensión, redes en AC, en DC y bueno, y combinados.
Pero bueno, sin más preámbulos, quisiera mostrarles justamente esas capacidades de diseño justamente en el software. Y es que, bueno, la interfaz de TAP, de verdad que es una interfaz muy fácil de usar. Y bueno, lógicamente en todo este camino de crear un digital twin, lo primero que necesitamos es crear un modelo, ¿cierto? Es la base, los cimientos de los que partimos. Entonces, qué nos permite TAP? ¿Cómo partir? ¿Cómo crear ese modelo? Bueno, pues puede ser el caso que tengamos modelos existentes en otros software de terceros y que queramos traer esos modelos existentes en ETAP. De esa forma no tenemos que empezar de cero, pues ETAP proporciona un hub de datos que nos permite hacer estos intercambios con otros software CAD como AutoCAD, PSCAD y otros formatos que nos permiten traer información, traer data a ETAP, ¿cierto? Esa es una de las formas en las que podemos lograr, pero si no tuviésemos la posibilidad de partir de un modelo eh, y tuviésemos que empezar de cero, pues no es un problema porque CAD incorpora herramientas inteligentes basadas en reglas. Básicamente funciona como un libro de reglas que lo que nos permite es, a la hora de crear nuestro diagrama unifilar, optimizar, ¿no? Este proceso de creación, como puede ser el espacial entre elementos. Entre cualquier par de elementos podemos predeterminar ciertas reglas de espaciado, igualmente entre elementos adyacentes. Asimismo, como predefinir la etapa, qué niveles de tensión voy a usar en mi diseño. Por ejemplo, podríamos definir que para un diseño voy a moverme en 3 niveles de tensión, de acuerdo a la normativa IEC o ANSI en este caso, y simplemente a través de ese libro de reglas vamos a ver que, bueno, ETAP inmediatamente identifica que la creación de ese diagrama unifilar va a contener esos niveles de tensión y simplemente a través de la herramienta AutoBuild esos elementos van a estarse autoconectando, ¿no? De manera básicamente automática e inteligente, como podemos verlo en este caso. ETAP me permite conectar diversos elementos. Si quisiese seguir construyendo una red muy sencilla, como en este caso estoy haciendo, pues simplemente de esta forma fácil los elementos han sido interconectados, ¿no? Pero no solo eso, aquí podemos ver que efectivamente TAP ha entendido que los niveles de tensión en los que me estoy moviendo es de 11 kilovoltios, 3.3, y luego he entendido que he usado acá un transformador reductor para conectar esta carga, ¿no? Entonces, de esta forma sencilla, TAP puede interconectar los elementos, pero claro, no siempre este es el caso y con seguridad que vamos a tener redes, sistemas mucho más complejos que lo que yo acabo de diseñar en estos momentos. Y en ese sentido es cuando podemos hacer uso de las plantillas. Justo antes de empezar a modelar, puede ser que quizá capaz sistemas que necesitamos modelar, ya tenemos un diseño predeterminado en el TAP, del cual podemos aprovechar, el cual podemos hacer uso a través de esta opción de las plantillas para diferentes aplicaciones como protección, centro de control de motores, subestaciones con múltiples configuraciones, interruptor y medio, doble barra, anillos, etcétera, los cuales podemos traer acá y agilizar de esa forma nuestro diseño. Pero asimismo podemos tener condiciones repetitivas en nuestro sistema y lo que podemos hacer es crear nosotros también esas plantillas y para luego usarlas, ¿no? Entonces, ETAP me permite crear tantas plantillas necesite y bueno, nuevamente podría hacer uso de esas plantillas, ¿no? Como en estos momentos acabo de crearlo. Entonces, en realidad, son muchas las herramientas que TAP nos proporciona para crear ese diagrama unifilar desde cero si tuviésemos que hacerlo. Y en ese caso, también lo que nos permite TAP es, a través de la herramienta colaborativa de NetPM, Network Project Management, lo que nos permite es poner este modelo de TAP que tenemos en la web, en la nube, y que múltiples usuarios o múltiples ingenieros trabajen colaborativamente en el modelo, ¿no? No simplemente en la creación del modelo, sino también en la ejecución de los diferentes estudios. ¿Qué pasa? Que estamos desafiando quizá un modelo de ejecución de estudios en el cual era secuencial, ¿no? Necesito tener primero esta parte diseñada para luego pasar a estos análisis, ¿no? Y era un modelo muy secuencial. Lo que permite TAP con estas herramientas de NetBeans es pasar de un modelo de análisis secuencial a un modelo paralelo, en las que múltiples ingenieros pueden tener acceso a esta base de datos y ejecutar múltiples análisis en paralelo, cortocircuitos, estabilidad transitoria, etcétera. Entonces, todas estas herramientas al final lo que nos permiten es básicamente ser eficientes, ¿no? Y reducir los tiempos de diseño
nuestro proyecto. Otra de las ventajas que ofrece ETAP es la posibilidad de añadir información a los elementos, ¿no? Una vez creamos nuestra red, como tenemos en este caso, lo que podemos hacer es adjuntar, tenemos la opción de hipervínculos que lo que nos permite es adjuntar data o reportes de ese elemento específico. Por ejemplo, en este caso tenemos un transformador y lo que podemos hacer es adjuntar datos de placa a ese transformador, ¿no? Directamente en nuestro diagrama unifilar. Entonces nos permite también tener una documentación bastante amplia y trazabilidad de cualquier tipo de información relacionada con ese elemento. Pueden ser datos de placa, pueden ser también reportes de ensayos que se hayan hecho en campo para esos activos, como pueden ser transformadores, relés de protección. Entonces, en realidad, la continuidad de datos en ETAP es real. Ahora, en términos de por qué ETAP es una base de datos multidimensional. Bueno, ETAP es una base de datos multidimensional porque nos permite básicamente tener un espectro completo de la operación del sistema. Y esto a través de configurar múltiples condiciones operativas, como condición normal, qué pasa cuando considero cierto tipo de generación en mi sistema. Entonces, ETAP me permite mirar a todos esos escenarios, modelar tantas configuraciones se necesiten, y además de todo eso me permite hacer esos análisis de forma óptima a través de esta opción de macros, que lo que me permite es precargar escenarios, definir diferentes tipos de escenarios y crear una macro que me permita de manera automática ejecutar esos escenarios, ¿no? En este caso, ejecutar una macro de flujo de carga, como estamos viendo en este caso, que contenga múltiples condiciones operativas y simplemente al presionar un botón, esos escenarios se estén ejecutando, ¿no? En el background y que simplemente yo pues, aprovechar ese momento para realizar otras actividades y simplemente esperar los resultados y analizarlos, ¿no? De forma bastante resumida. A través de este tipo de analizadores, ETAP lo que nos permite es investigar diferentes condiciones operativas en el sistema, cargabilidades, resultados de tensión en barras, compararlos, obtener alarmas y, bueno, poder exportar esta información en diferentes formatos. ETAP me permite exportar información en Excel, pero si se requiere mayor detalle, también podemos tener los reportes embebidos en ETAP, que de todas maneras son bastante personalizables. Podemos personalizar los reportes en ETAP y definir qué tipo de resultados queremos presentar. ETAP nos permite generar diferentes tipos de reportes completos de flujo de carga, donde no solo vamos a tener todo el diagnóstico de los elementos de la información de entrada, sino que también vamos a tener todos los resultados, un reporte detallado de todo lo que son las condiciones operativas del sistema bajo diferentes escenarios, ¿no? Y esta documentación de cara a nuestros clientes. Entonces, es bastante también lo que TAP puede hacer en materia de reportes. Aparte de eso, pues contamos con todo lo que tiene que ver con funcionalidades de alertas y alarmas, con toreo, que en especial importante cuando trabajamos con sistemas bastante extensos, lo que nos permite es de una manera visual localizar puntos, digamos, puntos problemáticos en el sistema, ya sea niveles de tensión, niveles de cargabilidad. Entonces es una herramienta muy visual que también nos va a permitir entender qué está pasando en el sistema, ¿no? Y así también de esa forma lo que nos permite es generar diferentes versiones de los datos de ingeniería de nuestros equipos. Normalmente cuando arrancamos un proyecto es común empezar con información asumida, información que necesitamos para poder dar inicio al proyecto, pero que a lo largo del proyecto podemos generar diferentes versiones de esos datos de ingeniería de los elementos, ya sean interruptores, transformadores y toda la data asociada a esos equipos. Lo que podemos hacer en ETAP es almacenar esos cambios hechos en esas propiedades eléctricas de los elementos y para luego compararlos, ¿no? Y entender en un punto específico del tiempo qué data usamos para realizar esos estudios, ¿no? Por ejemplo, podemos comparar entre diferentes escenarios, perdón, entre diferentes revisiones y entender qué data ha cambiado. Me dará una alerta de que en ese elemento específico algún dato ha cambiado. Si estamos comparando tres tipos de versiones, como en este caso estoy mostrando versión base y dos versiones posteriores, pues ETAP simplemente me va a indicar que en ese elemento algún parámetro ha cambiado, ¿no? Si quisiese irme al detalle de qué parámetros, pues simplemente selecciono el elemento que quiero investigar y ETAP me va a decir en detalle si existiese algún cambio
pues resaltarlo, ¿no? Esto lo que permite nuevamente es tener una continuidad en los datos, ¿no? De todos los equipos de nuestro sistema eléctrico, ¿no? Luego, bueno, también es mucho lo que se puede hacer en términos de analíticas. No solo está, lógicamente, el tema de flujos de cargas. En cortocircuitos también podemos, TAP incorpora diferentes normativas, ANSI, IEC, también incluye el estándar ruso y, bueno, podemos determinar el cumplimiento de los diferentes dispositivos de interrupción y, bueno, básicamente validar, ¿no? Que los niveles de falla, ¿no? En nuestros diferentes equipos no ha sido sobrepasado. Entonces, en realidad es mucho lo que TAP tiene para ofrecer en términos de analíticas, ¿no? Como en este caso podemos ver, podemos hacer una evaluación de la soportabilidad de los diferentes equipos de interrupción en mi sistema. Nuevamente, estas comparativas o estas analíticas podemos exportarlas en un formato Excel, ya sea Excel o generar un reporte detallado también, ¿no? Para este tipo de análisis como cortocircuito. Entonces, nuevamente, ¿no? Aplica la misma lógica, tenemos reportes por los cuales podemos personalizar qué tipo de información queremos mostrar y de esta forma TAP nos daría un diagnóstico completo de los niveles de falla en nuestro sistema. Pasando a temas de coordinación de protección, bueno, el ETAP también lo que nos permite es gestionar las protecciones de una manera más inteligente. Por ejemplo, tenemos herramientas como la autoevaluación de la coordinación de protección, que lo que podemos hacer es seleccionar porciones del sistema o, digamos, rutas de coordinación o simplemente seleccionar la porción del sistema la cual quiero hacer una evaluación de esa coordinación de protecciones, ¿no? Y a través de esa evaluación automática de coordinación de protecciones, lo que va a hacer es generarme un reporte o un análisis de esos elementos en los cuales tengo condiciones, ¿no? Ya sean de alerta o sean condiciones específicas que me están generando cierto tipo de no cumplimiento, ¿no? Con base en la normativa. Entonces, es decir, que todas estas condiciones que TAP señala, como en este caso podemos ver que nos está diciendo que la coordinación para este motor de inducción está ok, me genera un check verde, pero también nos puede generar otro tipo de alertas, ¿no? Ya sean informativas o simplemente resaltar algún error, ¿no? En la coordinación. Pero cómo esta proporciona estas recomendaciones? Pues todo esto tiene que ver con los libros de reglas. Para el análisis automático de coordinación de protección, ETAP tiene embebido diferentes tipos de reglas, con lo cual compara estos settings, ¿no? Estos diferentes ajustes para los diferentes equipos de protección y con lo cual proporciona esas recomendaciones. Al final del día, lo que permite es básicamente referenciar y llevar de nuevo, validar, ¿no? Los settings que estamos determinando para nuestros elementos. Entonces, podemos tener normativa ANSI-NEC o IEC, y esto es algo que previamente se puede definir a la hora de realizar los estudios. Otra funcionalidad que nos permite ETAP en términos de coordinación de protección es la funcionalidad de secuencia de operación. Con esta funcionalidad lo que nos permite ETAP es evaluar en cualquier punto del sistema cuál sería la secuencia operativa de los diferentes elementos de protección, porque claro, estos resultados los podemos tener de forma tabular, pero también de una manera muy visual y muy práctica podemos verificar la coordinación en nuestro sistema. Por ejemplo, en este caso, hemos insertado una falla en este elemento, en este motor, y lo que nos permite tal vez ver de una manera rápida y automática cuál sería la secuencia de operación de los diferentes dispositivos de protección. Aquí rápidamente podemos ver que el sistema no está propiamente coordinado porque si tenemos una falla en bordes de este motor, esperaríamos que solamente esta porción del sistema sea aislada, la falla, el elemento actual sea inmediatamente conectado a este motor que está protegiendo este motor. Y claro, aquí podemos ver que no tenemos una coordinación adecuada. Entonces, aparte de mostrar todas estas visuales, lo que nos permite también es tener un detalle, ¿no? Tabular de los tiempos de operación, de los diferentes dispositivos que se activaron y qué tipo de función de protección se activó, ¿no? Entonces, toda esta información nos permite
lógicamente tener un mejor ajuste y un mejor diseño de nuestros sistemas. Ahora, si quisiésemos evaluar las curvas de tiempo corriente de nuestros sistemas para cualquier camino de protección, es muy sencillo, simplemente seleccionando una porción del sistema podemos crear diferentes vistas de curvas de tiempo corriente y de esta manera ETAP lo que nos permite es generar tantas curvas de tiempo corriente como necesitemos. Por ejemplo, esta es la que he acabado de crear, pero podemos generar otros caminos de protección, como en este caso sería generador transformador, y lo que me permite también es visualizar en esta curva de tiempo corriente qué porción del sistema o qué zona de protección estamos analizando, ¿no? Nos permite graficar inrush current para transformadores, curvas básicamente con normativa IEC como para la protección de este generador extremadamente inversa dependiendo de la normativa ANSI, IEC. Y también son múltiples las bibliotecas de fabricantes que incorpora ETAP en términos de coordinación de protección. Bueno, aquí también mencionar que si bien, como antes le comentaba mi compañero Jesús, ETAP es parte del grupo SNE Electric, bueno, no a pesar de que somos parte del grupo SNE Electric, ETAP puede incorporar el modelo de cualquier otro fabricante. Entonces, en este sentido, somos un software que sigue siendo agnóstico en el mercado y que puede incorporar los modelos y los productos de cualquier fabricante, más allá de SNE Electric, ABB, Siemens, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos permite también tener bastante versatilidad en los modelos que podemos generar, ¿no? Y que podemos incluir en el software. Y bueno, de esta manera también es sencillo también realizar, por ejemplo, cálculos, ¿no? De la energía incidente en nuestros tableros, en nuestro sistema, hacer todo lo que tiene que ver los estudios de flash. Y cumplimiento con esta normativa, simplemente lo que nos permite TAP también es generar, generar estos básicamente etiquetas de seguridad para todos, digamos, para todos los tableros, para todos los barrajes. De esta manera muy sencilla, son etiquetas que además se pueden personalizar, ya sea generando etiquetas de peligro, etiquetas simplemente de alertas, de riesgo. Entonces, como podemos ver, es muy fácil pasar del diseño al análisis a través de los diferentes módulos que incorpora el ETAP. Asimismo, también para análisis más complejos como, por ejemplo, estabilidad dinámica. ¿Qué pasa si queremos analizar grandes eventos en el sistema como una falla trifásica, por ejemplo? ETAP también me permite generar este tipo de eventos transitorios y analizar, por ejemplo, qué pasa con la frecuencia y el ángulo de rotor, por ejemplo, en máquinas. Entonces, a través simplemente de estos gráficos analíticos, puedo tener un panorama completo, por ejemplo, en este caso, al generar una falla trifásica, ver ese comportamiento dinámico del sistema, ¿no? Y generar tantos escenarios como sea posible. Por ejemplo, en este caso hemos generado un escenario de una falla trifásica, pero si quisiésemos generar otros escenarios, pues sencillamente lo que me permite es congelar esta imagen y simplemente sobreescribir escenarios, ¿no? Sobre esta imagen o sobre este escenario que hemos generado para compararlo uno a uno. Adicional, también puede ser el caso que querramos investigar o entender el comportamiento específico de un elemento, en este caso un generador. También podríamos como embeber esas gráficas directamente en el unifilar. Entonces es posible generar gráficas en el unifilar y cada vez que ejecute un nuevo escenario, pues simplemente los resultados se desplieguen automáticamente, ¿no? En nuestro diagrama unifilar y digamos, actualicen, se refresquen directamente en el gráfico, ¿no? Entonces, realmente, desde el diseño a la operación, es mucho lo que nos puede aportar ETAP, ya sea a través como comentaba antes, desde el modelamiento con diferentes herramientas para modelar eficientemente los sistemas y acortar esos tiempos de diseño, así como también generar diferentes analíticas desde flujo de carga, cortocircuitos, coordinación de protecciones, arco eléctrico, hasta análisis más completos como estabilidad transitoria. Y bueno, mencionar también que
justamente toda esta parte offline de ETAP, bueno, la idea es que se conecte también con, que podamos traer esos datos en línea a esta parte offline de ETAP para justamente poder predecir, ¿no? Y lo que decíamos, ¿no? Con base en toda esta inteligencia de diseño, llevarla también a la operación y que de igual forma esa inteligencia de la operación pueda ser traída al diseño. Entonces, en el sentido de cómo utilizar estos datos de operación y volcarlos a la fase de diseño y cómo hacer ese puente entre diseño y operación, bueno, para eso está mi compañero Matías, que bueno, nos va a explicar un poco más cómo podemos adquirir esos datos de tiempo real y cómo podemos seguir generando más valor en las diferentes simulaciones que podemos llevar a cabo en ETA. Vale, gracias María. Bueno, buenos días a todos. Gracias por conectarse, estar presentes, el interés de conocer más acerca de nuestras soluciones. Voy a compartir pantalla, así. Vale, perfecto. Antes de proceder, digamos, con un poco más una demo como hizo María, ¿no? De ver el software y que podamos ver algunos escenarios en los cuales creo que va a ser interesante porque puede llegar a ver reflejado, por un lado, la forma en la que están operando los sistemas y se podrían potenciar a partir de este gemelo digital, ¿no? Y optimizar esa operación. Me gustaría por ahí sentar un poco las bases de cuál es el beneficio de tener un gemelo digital, ¿no? Y cuándo realmente podemos, podemos llegar a concluir que un modelo que está digitalizado se convierte en un gemelo digital. Entonces, voy a ir rápido para no aburrir, pero esa es un poco la idea inicialmente, ¿no? Como para después ver realmente la aplicación de todo esto práctica utilizando el software per se. Entonces, como decíamos, y María lo llevó muy bien y creo que la introducción de Jesús también, ¿no? Todo comienza con el modelo digitalizado del sistema. Es la primera fase y es una de las fases más importantes porque va a ser o va a sentar las bases, los cimientos de todo lo que se va a construir sobre, a partir de ahí, ¿no? O sea, sobre este modelo. El ETAP y todas sus soluciones que tiene el ETAP hacen uso de este modelo para potenciar justamente esa toma de decisiones que hablaba María, esa optimización, eficiencia energética, automatizaciones, todo se construye a partir de ese modelo digitalizado. Lo que usualmente sucede y nuestros clientes nos expresan es el hecho de que el sistema eléctrico es un sistema vivo, ¿no? Hay un ciclo de vida, el sistema eléctrico va modificándose, se va expandiendo, hay reformas, hay modificaciones de parámetros de protección, nuevas cargas, etcétera. Ya lo vimos justamente que decía María, ¿no? En este sistema que cada vez es más desafiante el hecho de mantener la confiabilidad y por ende el hecho de que esa evolución no sea solo o no viva solo en la parte de diseño, que también se pueda llevar a la parte de monitoreo de operación, creo que es una de las ventajas, digamos, primordiales, ¿no? Y a su vez que no solo el modelo y en la fase de diseño realimente al equipo que va a estar haciendo el monitoreo de la operación, sino también cómo desde el monitoreo de operación podemos volver otra vez hacia al equipo de ingeniería, ¿no? Y a la fase de diseño para poder hacer mejoras, modificaciones y estudiar el impacto de ciertas expansiones. Se preguntarán, bueno, a ver, quizás lo que usualmente o normalmente conocemos es una plataforma de ingeniería, un ingeniero utilizando un software como el ETAP o tantos otros para poder hacer diseño como les ha mostrado María, ¿no? ¿Y ahora qué, no? ¿Cómo realmente llego a generar ese gemelo digital? Gemelo digital realmente se genera cuando yo tengo esa comunicación bidireccional, o sea, que va a haber una conexión con campo de alguna forma y puedo traerme esos datos de campo, procesarlos
y eventualmente, para que sea realmente un gemelo digital, volver otra vez a inyectar información hacia los equipos de campo, ya sea comandándolos, operándolos, para generar una mayor eficiencia, por ejemplo, para evitar un blackout, ¿no? Un apagón. Entonces, ahí es donde realmente podemos decir de que tenemos ese gemelo digital. ¿Y qué es lo que TAM nos permite? Básicamente tenemos subestaciones con sus distintos equipos. Aquí, bueno, están representados los de Schneider, pero podrían ser, como vimos, eh, nosotros somos software y hardware independientes, con lo cual podemos trabajar con cualquier fabricante. Y estos equipos, básicamente va a haber un servidor que lo podemos proporcionar nosotros, o puede ser un servidor vuestro, virtualizado, puede estar en la nube, puede estar en sitio, típicamente está en sitio, al cual lo que vamos a hacer es nos vamos a conectar con ese servidor a las subestaciones o a los equipos que están en campo. Distintos protocolos podemos manejar. Tenemos distintas arquitecturas, ¿no? Que podemos ir en función de las necesidades desplegando. Y lo que vamos a hacer es vamos a conectar justamente ahí la plataforma de ingeniería con ese servidor y con esos equipos en campo para tomar datos. En el caso de que ya exista un sistema, que es lo que también muchas veces sucede, como una SCADA, ¿no? Nosotros también podemos absorber datos de esa SCADA a través de otra vez de distintos protocolos industriales, no solamente eh, los que mostramos aquí, ¿no? Hay otros que también podríamos llegar a acoplarnos, ¿no? Y no solo a través de o a conexión con una SCADA, sino también con sistemas empresariales de gestión de activos, de gestión de nuevas cargas en lo que sería, por ejemplo, DMS, ¿no? De sistemas de distribución. Entonces, también eso es una capacidad que tenemos. Y luego, como paso a subsiguiente, es el hecho de poder mostrar el sistema eléctrico en distintos formatos, ¿no? Ya más orientado hacia sistemas de operación, a trabajo en campo, ¿no? Con vistas más en tablet o en móvil, o vistas web. Entonces, esta, digamos, es la arquitectura típica eh, cuando estamos pensando en un gemelo digital, ¿no? Esa comienza en la fase de diseño con un usuario de ingeniería y cómo podemos llevarlo a otras vistas y a colectar esos datos. Básicamente, como les decía, ¿no? Tenemos la capacidad de importar datos desde medidores inteligentes, desde una SCADA, desde sistemas empresariales. Tenemos las distintas librerías o bibliotecas, ¿no? De componentes que les mostraba María, de distintos fabricantes. Y también, por ejemplo, en el caso de sistemas de distribución, la capacidad de importar el geoespacial, ¿no? Y tener una vista geoespacial, mismo también con los datos en tiempo real sobre ese geoespacial. Una arquitectura un poco más robusta, tenemos la capacidad de escalar, ¿no? Entonces, básicamente ya el modelo digitalizado que la ingeniería que se subcontrata o el propio equipo de ingeniería de la empresa ha realizado, me permite, como decíamos, dar un paso más y que se convierta ya en un gemelo digital, desplegando distintas funcionalidades que pueden ser, por ejemplo, un SCADA eléctrico, un sistema de monitoreo y control, un DMS en el caso y OMS en el caso de distribuidoras o empresas de transmisión, ¿vale? Tener un histórico y todo esto de forma robusta y, como decía, escalable. O sea, no hace falta desplegar todo absolutamente al mismo tiempo, sino que a medida que se lo va requiriendo, se puede ir ampliando, ¿no? Y justamente como ya se tiene el modelo y el modelo son los cimientos, como decía, es mucho más fácil ir haciendo esta incorporación de nuevas funcionalidades. ¿Sí? Entonces se le puede agregar redundancia, soportamos, digamos, encriptación, ciberseguridad de los datos, y como os decía, podemos trabajar con distintas, o nos podríamos acoplar a distintas formatos, ¿no? Arquitectura de comunicaciones. Bueno, un poco de que para volver otra vez sobre lo mismo, ¿no? Pero tenemos la capacidad justamente de conectarnos de forma agnóstica con distintos hardware
Y como os decía, el hecho de la parte, digamos, modular y escalable, que es un plus, ¿no? En función de las necesidades, ir agregando, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor de lo que sería PSMS, que es como yo diría, si habíamos hablado del modelo digital como el cimiento, el próximo paso, por así decirlo, más cercano, ¿no? Típico sería el PSMS, ¿no? Que sería el Power Simulation and Monitoring System, ¿no? Que lo que me permite justamente era lo que decía, colectar esos datos y poder a partir de ahí realizar simulaciones predictivas, realizar una mayor eficiencia o optimización del sistema eléctrico, hacer una estimación de estados. Entonces, en sí, lo que está como comparativa frente a otras soluciones de SCADA, ¿no? Porque vosotros podéis decir, bueno, pero ya las empresas tienen SCADAs eléctricos, por qué me interesaría tener al ETAP o al gemelo digital por detrás de mi monitoreo? Es que básicamente la solución de ETAP, al estar basada en el modelo eléctrico, tiene todo el conocimiento de la red, ya sea como dijo Jesús, ¿no? Alterna, continua, generación, transmisión, distribución. Podríamos tener todo integrado en el mismo modelo, utilizar esas ecuaciones o ese modelo matemático eh, sumado a los datos de campo para justamente observar y estimar, como se puede ver ahí en rojo en la parte inferior izquierda en la pantalla, no sé si se llega a ver mi puntero del mouse, estimar ese flujo de potencias, ¿vale? Y poder saber en todo momento cuál es el flujo de potencias en todas las ramas, en todos los alimentadores y nodos de mi sistema, ¿no? Y esto lo que me permite es generar, y que lo vamos a ver ahora en vivo, alarmas analíticas. Alarmas que para un escala convencional, si no tenemos todos los puntos monitoreados, no podríamos llegar a observar, ¿no? Entonces es una de las primeras ventajas o propuestas de valor, ¿no? Frente a otras soluciones. Entonces, para no aburrir más, voy a mostrar un poco de qué se trata esta parte y luego seguimos con otras funcionalidades o ventajas que creo que son importantes destacar. Entonces, aquí lo que estoy mostrando es el ETAP, la interfaz gráfica es la anterior, quizás ustedes ya hayan visto otros webinars, otros videos. Bueno, esta es la interfaz anterior, la que mostró María es la nueva interfaz. En ambos casos, digamos, el uso de la herramienta es el mismo y, digamos, los módulos y capacidades en cuanto a lo que es diseño es el mismo. Acá tenemos, digamos, la capacidad de, una vez modelado el sistema, ir haciendo las distintas simulaciones y cálculo que María os había mostrado hasta ahora. Y lo que vamos a tener la capacidad ahora, una vez que ya estamos satisfechos, ¿no? Con nuestro diseño, nuestra digitalización del sistema eléctrico, es básicamente conectarlo, como decíamos, con esos datos de campo. Para esto, ETAP tiene herramientas que ya vienen embebidas, como por ejemplo la de SCADA Integrator, que lo que me va a permitir hacer es exportar el modelo o agregar los componentes, ¿vale? A una tabla, o sea, yo la tengo aquí abierta, este formato tabular. Entonces, todos los componentes de este proyecto van a quedar reflejados aquí, van a ser estos 1347 y a los cuales yo le voy a poder ir asignando distintos tipos de dispositivos de campo, ya sea medidores, interruptores, ya sea transformadores, cargas, todo lo que yo pudiera monitorear y que quiero, digamos, incorporar como datos, lo podría agregar aquí como un device model. Y luego, tan solo haciendo, obviamente tengo que ponerle las características del protocolo de comunicación, ¿no? Las direcciones a las cuales voy a ir a buscar, por ejemplo, el estado de los interruptores, las direcciones a las cuales voy a buscar potencia activa, reactiva, nivel de tensión, ¿vale? Entonces, una vez que yo hago eso para los distintos modelos de los distintos fabricantes que tengo en campo, lo que voy a hacer es eh, mapear, por así decirlo, vincular de cierta forma los componentes que tengo en mi mundo digital con los componentes que tengo en campo, ¿vale? Entonces,
Se fijan aquí, tengo la capacidad de ir eligiendo, ¿no? Yo ahí tengo dos nada más, pero imagínense que podría tener distintos modelos de transformador y voy a ir eligiendo para cada transformador que tengo en el mundo digital cuál es su correspondiente modelo en el mundo físico, ¿vale? Y una vez que tengo esto, ETAP va a generar lo que llamamos en la jerga, digamos, del SCADA, tags, puntos de medida. Y esos puntos de medida pueden ser puntos digitales o puntos analógicos, ¿vale? Con distintos protocolos, como habíamos visto, y lo que voy a hacer es hacer un commit. Esto va a ir a una base de datos de la cual el ETAP también va a nutrir el modelo digital. Una vez que tengo hecho esto, básicamente, sin irme de la vista del ETAP, lo que puedo hacer es generar una nueva presentación. María mencionaba el hecho de la base de datos tridimensional que tiene el ETAP, que me permite justamente hacer múltiples simulaciones con distintas visualización, con distintos tipos de datos, etcétera. Entonces yo me puedo ir a una vista que se llama la vista de monitoreo, y cuando estoy en esta vista de monitoreo sin irme del ETAP, el ETAP se convirtió en esta interfaz, ¿vale? En mi escala eléctrico, básicamente. O sea, yo puedo tener en la misma vista de ingeniería este escala eléctrico. ¿Y qué es lo que veo aquí? Lo que veo es en los puntos donde tengo medidores, lo que puedo observar son las medidas justamente que vienen de campo, pero luego en rojo, ¿vale? Lo que voy a estar viendo es la estimación de estados, ¿vale? Y esto es la importancia que os decía y la diferencia, la propuesta de valor que tiene el hecho de tener un gemelo digital, en este caso de TAP. ¿Por qué? Porque en este caso, en estas cargas que tengo aquí, esto es un modelo que es un modelo grande de una empresa de transmisión, ¿vale? Un TSO, ¿no? Una utility. Entonces, lo que tengo es generación, tengo cargas, tengo líneas de transmisión, pero bueno, digamos que la lógica detrás del gemelo digital es la misma, ya sea para una planta industrial, para un data center, lo que tengo aquí, pueden ver, son cargas en las cuales yo no tengo un medidor propiamente dicho cercano a ellas, ¿vale? El medidor más cercano está aguas arriba, ¿vale? O en la cometida y en las salidas, los alimentadores de la subestación que tenemos aquí. Pero luego tengo dos líneas de transmisión de 1,8 kilómetros y igualmente puedo observar cuál es a partir de la estimación que hace el ETAP, por tener el modelo y por tener los datos, puedo ver cuál es el consumo estimado de estas dos cargas. Entonces, esta es una de las, como decía, mejora la observabilidad, ¿no? La segunda cuestión es el hecho de que yo puedo comparar justamente al tener estos valores estimados y las medidas, puedo comparar estas medidas con estos valores estimados. SLE proviene del inglés de State Load Estimation o estimación de estados, y puedo observar la desviación que tenemos frente a lo que medimos y lo que estimamos. Y esto nos puede dar justamente una idea de cuán bueno es nuestro modelo digitalizado, o sea, si realmente estamos teniendo un gemelo digital del sistema. ¿Y por qué esto es importante? Porque luego mi equipo de ingeniería, si yo ya les he dicho de que esta desviación es pequeña y puedo considerar esto como un gemelo digital, va a poder a partir de aquí utilizar al ETAP, ¿no? y a este modelo para poder hacer o repetir cálculos o partir de aquí para las posibles expansiones, modificaciones, etcétera, con confianza, ¿no? O sea, con mucha más confianza que solo con los datos de la colecta o la recolecta de datos de campo. Entonces, esta es otra de las ventajas del hecho de tener un modelo digitalizado convertido a gemelo digital. Em, lo próximo que os decía era el hecho de generar esas alarmas analíticas, ¿vale? Entonces, el ETAP, como tiene también una funcionalidad SCADA, como habíamos visto, tiene la capacidad justamente de abrir distintos aplicativos que se pueden desplegar desde aquí, desde la propia interfaz de ETAP. Si ven aquí a la derecha y como si fuera una campana, ¿vale? Entonces, si yo pincho aquí, se me va a abrir esta pantalla. En este caso, es una pantalla tipo como tenemos en cualquier escala, donde puedo visualizar alarmas, ¿vale? Y aquí voy a tener las alarmas propiamente dicho del SCADA, o sea, es decir, generadas a partir de apertura, cierre de interruptores, ¿no? Sobre frecuencias, etcétera, que puedo tener.
pero a su vez de la parte analítica o alarmas analíticas, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Que si en algún momento el ETAP sensa de que alguno de estos cables está fuera de, o transformadores o barras, fuera de los cánones, de los límites definidos por el fabricante, va a generar una de estas alarmas, ¿vale? Y esto es otra vez esa ventaja que con una escala convencional, como no tenemos esos datos de fabricante, no tenemos toda esta información por detrás, es incapaz, digamos, de hacerlo, a menos que obviamente tenga alguien picando código ahí, haciendo una lógica y pudiendo, ¿no? Y que llevaría muchísimo tiempo, imagínense. Aquí yo puedo hacer una modificación y directamente esa modificación que estoy haciendo en el equipo de ingeniería la puedo llevar a operación sin tener que modificar un código, picar un código para generar estas alarmas analíticas que digo, ¿no? Esa es otra de las ventajas. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo donde vamos a ver las alarmas. La otra ventaja, y que está asociada también con esto de las alarmas analíticas, es que yo puedo retornar otra vez a mi vista de simulación, ¿vale? Que teníamos antes, en donde ingeniería estaba haciendo sus distintos cálculos. Y lo que puedo hacer es simulación predictiva. ¿Qué significa eso? Que yo me puedo ir a cualquier módulo de TAP, flujo, corto, arco, etcétera, y puedo, pinchando aquí abajo, hay un botón que es Get Online Data, que es el que les había mostrado María, ¿no? Y lo que me puedo hacer es, me puedo posicionar, ¿vale? Si lo pico, si lo pincho, a las 11:05, con lo cual me va a traer el estado de la red a las 11:05:09 segundos, ¿vale? Y a partir de aquí puedo hacer las simulaciones y escenarios que yo quisiera. Entonces, podría empezar a abrir, ¿vale? Alguno de mis interruptores. A lo que veo acá es que me quedo sin, ¿vale? Sin energía aquí. Y esto yo lo estoy haciendo en un entorno controlado de simulación. O sea, es decir, ahora podría volver otra vez a mi sistema de monitoreo y obviamente no he cambiado nada. Lo que yo estaba haciendo era simplemente en una vista de simulación hacer una modificación, perdón, aquí, una modificación para hacer una simulación, ¿no? Entonces podría volver otra vez a hacer flujo de cargas, cortocircuito con estas nuevas modificaciones, ¿no? Del estado de la red. Entonces podríamos enviar, ¿no? Hacer un flujo de cargas y aquí tendríamos los resultados, pero siempre en un entorno controlado y verificar si realmente qué impacto va a tener esta operación, por así decirlo, ¿no? Entonces vamos a volver otra vez si yo, imagínense que teníamos estas modificaciones y vuelvo a picar, me va a traer el estado de la red otra vez de las 11:06, ¿vale? Que es el tiempo en el que estamos haciendo ahora el webinar. Imagínense que otra vez algo pasa en campo y hay una modificación, si le pico aquí, me va a traer el estado convenientemente distinto, ¿vale? A su vez, estas distintas simulaciones y escenarios, yo los puedo guardar. El ETAP tiene, de hecho, lo que se llama mago de escenarios o escenario wizard, que lo que me permite es definir un escenario con unas características específicas. Entonces, por ejemplo, yo lo que podría hacer es, para cualquier tipo de cálculo de simulación, decirle, quiero que me hagas una simulación de what if, ¿vale? O sea, de una simulación predictiva y que me traigas los datos en tiempo real y que estudies distintas comandos o eventos. En este caso, la apertura de un circuit breaker, ¿no? Un interruptor de alta. Pero podría agregar lo que yo quisiera aquí. Podríamos agregar carga, disminuir carga, cerrar o abrir interruptores como teníamos. Podríamos modificar el modo de operación de generadores o de controladores. Eh, entonces tendríamos esa capacidad de ir agregando distintos eventos, digamos, a estas simulaciones predictivas y que el propio operador, ¿no? Si está en esta interfaz o ingeniero, puede ir haciendo estas pruebas. Entonces vamos a hacer una. Primero vamos a ir a ver un poco el sistema de monitoreo y analizar qué impacto podría llegar a tener y después utilizar al ETAP justamente para... Entonces aquí tenemos una subestación, ¿vale? Con unas cargas, en este caso una planta de gas, pero podría ser cualquier carga
otra vez, aquí lo que vale es el ejemplo para que veáis cómo se podría utilizar el gemelo digital. Entonces tenemos doble acometida, ¿vale? Imagínense que yo quisiera ver o evaluar qué pasaría si abro este interruptor, ¿vale? Lo típico, lo que yo me podría esperar, es que obviamente voy a tener un impacto porque si no cambio la carga, mi carga sigue siendo, en este caso, alrededor de unos 700 amps, ¿no? Unos 700 amperios. En este caso son 125, 100, sí, como alrededor de unos 230 megawatts. Eh, Obviamente, al haber perdido una cometida, voy a estar sobrecargando la otra, ¿vale? Eso es lo que es simple en este caso, ¿no? El ejemplo, pero es lo que yo me esperaría, ¿no? Entonces, para no justamente abrir esto y encontrarme con algún problema, podría otra vez ir a mi vista de simulación y en ese entorno controlado realmente hacer esta simulación. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a utilizar la simulación predictiva, el escenario que teníamos, el what if, y vamos a comprobar cuál sería el resultado, ¿vale? Entonces, justamente, si yo vengo aquí, voy a hacer un what if y voy a abrir el CB228, que es este justamente que tengo aquí. Entonces, fíjense que o sea, trae los datos de ahora, o digamos, de actuales de las 11:09, y va a ser la apertura de ese interruptor. Y lo que podemos ver es que justamente, como habíamos anticipado, tenemos una alerta, ¿vale? Veo que aquí hay una alerta y que se me marca en rojo este transformador, ¿vale? Y lo que se me marca también es en rojo las barras de esta subestación. ¿Por qué se me marca en rojo? Porque tenemos una caída, digamos, de tensión considerable en esta rama, que es la única que ha quedado, y mucho más deprimido eh, el, en la subestación las barras, ¿vale? Y esto justamente era lo que podríamos esperar. Entonces, fíjense que ya, en este caso es algo simple, pero para un sistema mallado, una red más compleja donde tengo cargas con consumo variable, etcétera, esto me podría salvar de una operación incorrecta del sistema, ¿no? Entonces, aquí yo lo que podría hacer es, bueno, como ingeniero, como operador, ¿qué tendría que hacer para justamente solventar este problema? Entonces podría venir aquí y decir, bueno, aquí en la planta de gas tengo varias cargas, obviamente voy a tener que deslastrar, o sea, desconectar ciertas cargas o reducir, si fueran, por ejemplo, cargas que podría llegar a comandar, ¿no? Reducir su consumo. ¿Vale? Porque otra no me queda, digamos, en este caso, como para evitar esa sobrecarga. En este caso, ¿por qué? Porque me quedé sin una de las acometidas, ¿vale? Si tuviera, por ejemplo, acometida por otro lado, bueno, podría ser cerrar algún interruptor como para que otra área de mi sistema, en este caso de transmisión, absorba esa nueva carga, ¿sí? Entonces esta es la... Imagínense que ahora mi operador, o sea, yo, ¿no? No hace caso omiso, no tiene un gemelo digital y ejecuta esta acción. Entonces va a venir aquí, por ejemplo, desde el ETAP también podemos comandar si la persona, el usuario tiene las capacidades, ¿no? Los permisos, podría comandar apertura y cierre, ¿vale? Entonces yo aquí no lo tengo habilitado. Pero lo que voy a hacer es, voy a hacer un override, o sea, voy a hacer un pin open. Voy a hacer que ETAP entienda que este interruptor está abierto, ¿no? Las veces de que esté abierto. Entonces, al hacer un pin open, lo que vamos a hacer es que el ETAP ahora modifique toda su estimación de estados. Él va a pensar de que este interruptor realmente está abierto y vamos a ver justamente que la barra que antes estaba en el 97%, 98%, se va a ver deprimida porque justamente el ETAP dice, ops, me he quedado sin una cometida. Parecería ser, si bien obviamente los datos de campo siguen siendo como que hay, ¿no? Energía fluyendo en esta rama, pero como acá hay una incongruencia, el ETAP le presta mucha atención a lo que es el estado del sistema, dice, yo creo de que estas barras van a estar sufriendo, ¿no? O sea, van a estar deprimidas, van a estar en 93%, y justamente si se ve aquí me colorea con estas alertas analíticas que les estaba comentando antes, ¿no? Y esto es lo que luego vamos a poder ver aquí
voy a ir a las unacknowledged, ¿no? A las alarmas que no han sido todavía, eh, no han sido aceptadas o no vistas por el operador, por así decirlo, y que están activas. Entonces fíjense que tengo el Circuit Breaker 228 abierto, porque lo he generado, ¿no? Simulándolo yo con este pin open, pero luego las alarmas analíticas. Aquí está el alarm type en esta columna, y estas son todas generadas justamente por tener el modelo, ¿vale? Entonces justamente me está diciendo que hay una barra que entró a operar, ¿no? Por debajo de los límites que yo había establecido, ¿vale? Y luego en cascada, ¿no? Hay varias barras aguas abajo que están sufriendo el impacto este comando, ¿no? O esta operación ficticia que acabamos de simular. Entonces esta también es otra de las, como les decía, de las ventajas, ¿no? A su vez, ustedes me dirán, bueno, pero esta es una vista, vamos otra vez a restablecer esto para que no, para después poder proseguir. Esta es una vista que es de ingeniería, ¿no? O sea, una vista que es el ETAP. Bueno, también tenemos la capacidad de visualizar al sistema en vistas ya más de operación, ¿no? Como este tipo, en donde podemos tener distintos gadgets, dashboards, ¿no? De hecho, por ejemplo, a ver si no se me ha cerrado. Sí, lo tengo que volver a abrir. Mientras se abre, les voy mostrando en la otra vista. Vale, podemos tener, ¿no? Distintas gráficas, podemos justamente visualizar y tenemos distintas vistas HMI o interfaces de usuario-máquina, en donde podemos tener los estados de comunicación de los distintos equipos. Podemos visualizar y gráficas, alarmas, las curvas, hacer plot. Esto está en francés, bueno, porque obviamente podemos customizarlo, ¿no? Para que estas interfaces estén en un idioma específico. Eh, Podemos generar de aquí reportes, lo típico de un SCADA, ¿no? Pero lo que quiero que se queden es que ETAP también, así como tiene esa interfaz o vista de ingeniería que se puede transformar en una vista de escala y conectar, también podemos desplegar vistas de escala de este tipo, ¿vale? Pues también eso es una posibilidad. Segundo que, ahí va, ¿vale? Aquí tenemos el que tenía yo en mi máquina, entonces como os decía, tenemos el trending, podemos justamente a partir de aquí hacer una simulación, o sea, desde estas vistas de operación yo podría hacer simulación predictiva, entonces puedo justamente, si recuerdan, teníamos múltiples escenarios, seleccionar un escenario que era ese escenario que hicimos recién de apertura de un interruptor, pero podría tener múltiples acciones, la puedo ejecutar como operador, ¿no? Sin ni siquiera tener que ingresar al ETAP. Y aquí en la parte baja lo que va a estar sucediendo es, me va a estar agregando todas si es que existen, las alertas, ¿no? A partir de la ejecución de este escenario, ¿vale? Entonces esta es otra de las opciones, ¿vale? Entonces aquí podemos ver las alertas como ya habíamos visto antes, pero en el entorno de ETAP, ¿vale? Puedo visualizar mi unifilar. Este unifilar es exportado del ETAP, o sea que estas vistas que yo tengo aquí se generan de forma pseudo automática, o sea, no tengo que volver a dibujar todo esto, sino que directamente puedo exportarlo y si hay algún cambio volver a exportar. Esto hace las veces de que el SCADA que tiene el ETAP sea mucho más flexible a la hora de hacer modificaciones también. Y podría desde aquí comandar. Yo no tengo las capacidades, como ya les dije, pero haciendo doble clic podría ir abriendo pop-ups, podría ir comandando y viendo el estado de cada uno de mis interruptores o cambiadores de tomas de transformadores, etcétera, ¿no? Tengo distintos tipos de vistas también, de alarmas, de eventos. Podemos loguear todos los eventos que ocurren dentro del sistema. Podemos además poner tags de servicio en los cuales bloqueamos la operación, ¿vale? Pero bueno, todo esto es más que nada lo típico de un SCADA que también lo pueden conseguir con el ETAP, ¿vale? Y lo bueno es que justamente esas modificaciones y esa inteligencia del modelo la tienen, ¿vale?
Entonces, bueno, vamos a hacer una cosa más que me parece interesante, es el hecho de poder hacer análisis también forense, ¿no? El ETAP tiene algo que es el playback o el histórico, como habíamos visto. Entonces, así como teníamos una vista de simulación, puedo tener una vista de playback. Si me voy a la vista de playback, otra vez veo mi sistema, pero en este caso, lo que voy a hacer es, voy a seleccionar un punto en el tiempo para poder ver si cuál fue el estado del sistema en ese punto hacia atrás, ¿no? Entonces, otra vez, sin salir de la plataforma del ETAP, los mismos ingenieros, ante un evento catastrófico o alguna operación incorrecta ¿no? de planta, podrían agarrar, venir aquí, pinchar, ¿no? Ir a esa vista, conectarse con la base de datos y como pueden ver aquí, seleccionar un día y un rango de horas, ¿vale? Y a partir de aquí, escoger cuál sería el punto, ¿no? que queremos representar, el estado que queremos representar. Entonces, por ejemplo, si no recuerdo mal, a las 11:09 hicimos la apertura. Esto está en formato, sí, con la diferencia horaria, pero vamos a buscar, vale, más o menos aproximadamente en esta hora. Y lo que vamos a ver ahora es que el ETAP me va a mostrar tanto las mediciones como la estimación de estados en este punto. Todavía aquí no tenía abierto el interruptor, ¿vale? Pero si justamente vamos hacia adelante y voy avanzando en el tiempo, ¿vale? Debería, si no recuerdo mal, creo que lo habíamos montado a esta hora, pero deberíamos tener la visualización de el cambio, digamos, del estado del interruptor. Bueno, quizá no lo voy a pillar, em, pero bueno, eventualmente podríamos ver cambios de estado, podríamos, como estamos viendo, cambios de la estimación y cambios en lo que son las mediciones. Y lo bueno es que otra vez yo me puedo ir a mi simulador y ya voy cerrando, avísenme desde ahí si me estoy consumiendo todo el tiempo, pero puedo volver otra vez, retornar a mi vista de simulación y ahora en vez de pinchar ese botón para traerme el estado actual de la red, me dice, fíjense 11:20, como me acabo de traer, puedo pinchar el siguiente botón, que es traerme el estado del playback, o sea, el estado de la red en algún momento particular, ¿vale? Y cuando hago eso, otra vez podría volver otra vez a generar las distintas simulaciones y mismo si quisiera también generar una simulación predictiva a partir de este estado, de este punto en el tiempo, ¿no? Entonces aquí le puedo decir, quiero que traigas online data, pero en este caso archivado, ¿vale? Y a partir de ahí, que con el dato archivado me ejecute las acciones de what if, de qué pasaría si. Entonces es otra de las capacidades que tenemos, ¿vale? Vale, bueno, esto es un poco obviamente hay más, ¿no? que se puede explorar, pero es un poquito como para que vean el poder que tiene el hecho de tener el gemelo digital, ¿no? Entonces, solamente para cerrar, eh, y obviamente luego podemos tener ya creo las preguntas y si hay dudas, en algún momento una demo más apuntando a la solución particular que tienen en vuestra empresa. Bueno, esto es un poco lo que habíamos hablado, ¿no? Distintas vistas que les fui mostrando de HMI, de alarmas, de eventos. Bueno, la geoespacial no la hemos visto, pero también es una posibilidad. Eh, para ir cerrando, ¿no? Lo que vimos de esto de la simulación predictiva lo podemos hacer de forma automática, es decir, que el ETAP de forma automática esté ejecutando todas estas distintas simulaciones predictivas. Esto nos sucedía con unos clientes que justamente como estaban muy al límite, ¿no? en cuanto a consumo y generación, en cuanto la red, que no era muy fuerte, fluctuaba un poco, o sea, se veía un poco deprimida en cuanto a tensión eh, y a capacidad de consumo o de entregar energía, cierto secuencia de arranque de motores les generaba un impacto, ¿no? Y a veces el blackout de ciertas partes de la planta. Entonces, justamente teniendo el ETAP por detrás, haciendo
simulaciones de forma automática, se puede programar cada 5 minutos, cada media hora por día, ¿vale? Lo que les permitía justamente era ver y analizar ese impacto y anticiparse a ese impacto en tiempo real, ¿vale? Pues bueno, aquí justamente tenemos que se está configurando, ¿no? No lo tengo en vivo, pero sí en un vídeo. Y acá tenemos estas vistas, ¿vale? Que son vistas web, en donde yo lo que puedo hacer es configurar que cada 3 minutos se ejecuten distintos escenarios para aislar distintos transformadores, para arrancar, por ejemplo, un crusher, ¿no? Que era lo que me decíamos, una carga muy grande. Entonces lo que puedo hacer ahora es que el ETAP justamente a partir de aquí me diga si hay alguna alerta, ¿no? Entonces puedo ir a Situational Intelligence y alertas y veo que justamente si ahora mismo aislamos el transformador T47 de mi sistema o arrancamos el motor, voy a tener alertas críticas, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, podría anticiparme un problema sin tener que yo ir a la consola de ingeniería, como les acabo de mostrar, y hacer la simulación, sino que es el ETAP propiamente dicho que el que también está haciendo estos escenarios. Esto le llamamos inteligencia situacional o situational intelligence, ¿vale? Y esto es otra de las ventajas que tiene el gemelo digital, ¿vale? Ahora que veo la parte web, no les he mostrado, pero solo para que sepan, también tenemos interfaz web tipo SCADA, donde puedo tener toda la parte de protecciones y de asset management de mis relés, puedo hacer los cambios aquí y enviarlos a campo, puedo gestionar, en el caso de una distribuidora, todo lo que sería los clientes, puedo gestionar mis cuadrillas o mis grupos de trabajo para hacer mantenimiento, puedo, bueno, como vimos, la parte de Situational Intelligence. Entonces, digamos que tenemos muchas herramientas y todo lo que ven aquí, otra vez, estas son las mismas vistas que teníamos antes, que lo único que tengo que hacer es importarlas y escogerlas de aquí. Vengo aquí, le digo Edit y escojo una vista. Entonces, todo está comunicado e interrelacionado con el poder de el modelo gemelo digital por detrás, ¿vale? Y ya para ir cerrando, prometo en serio, porque si me dejáis puedo estar todavía mucho más tiempo, solo para que tengáis una idea y un visualizar qué es lo que vimos, qué es lo que y qué más hay, ¿no? Entonces, Me corta, Matías. TAP Retarda mucho. PS es lo que presentó María, ¿no? O sea, y lo que realización y simulaciones de sistemas. Jesús, No, ¿me que escuchas? se te había quedado, sí, ya te escuchamos, Ahora María. sí, Matías. Sí, puedes retomar. Vale, vale, sí, que el internet está un poco inestable, me dijo recién la conexión. Solo para terminar, esta es la última slide. Tenemos el ETAP PS, ¿vale? Que es lo que María nos estuvo mostrando, lo que hemos visto conmigo, lo que han visto que es el SCADA, ¿no? Un pantallazo, una pincelada, lo que es el SCADA, que me permite justamente todas esas distintas vistas, hacer reportes, hacer tendencias, hacer todas estas simulaciones predictivas. Tenemos a su vez también entrenamiento de operadores, o sea, podríamos utilizar este SCADA junto con el modelo para emular, ¿no? el comportamiento de la red, de la planta, de la industria, del proceso, ¿no? Bueno, en este caso del sistema eléctrico, no del proceso, sino del sistema eléctrico, y que podáis entrenar a los operadores. Tenemos el PSMS, que es todo lo que también vimos de estimación de estados, de eventos, de simulación predictiva, pero fíjense que también tenemos capacidad de interactuar con microredes, con plantas de generación, en todo lo que es EMS y gestión de la energía. Podemos hacer las veces de OMS, de gestión o manejo de apagones, ¿vale? Localizando fallas, verificando secuencia de operaciones y enviando a la cuadrilla de los grupos de trabajo a campo para poder justamente trabajar sobre ellas. Tenemos funciones y otra vez basadas en el modelo de ADMS, en donde podemos hacer estimación de estados y poder generar una estimación de cuáles son las pérdidas técnicas y no técnicas. Podemos hacer optimizaciones de la operación de un sistema eléctrico de distribución o de transmisión. Entonces, tenemos, digamos, capacidad también para ofreceros soluciones a medida y, digamos, que se ajusten a distintos segmentos basadas en el gemelo digital, ¿no?
hicimos más foco en las primeras tres, pero también podríamos eventualmente en un futuro un webinar ya más hacia las próximas. Y bueno, no duden obviamente en consultarnos si así lo desean, ¿no? Para alguna otra solución más que se ajuste más a por ahí al sector, al segmento, a sus clientes. Y bueno, con eso creo que doy por concluida mi parte. Gracias, Matías. Gracias, Matías. No sé si hay preguntas. Bueno, primero, si tenéis alguna pregunta aquí en vivo, en directo. ¿Todo claro? ¿Sí? A ver, y me ha apuntado alguna cuestión. Habéis mencionado me parece bastante, ¿no? Y quiero entenderlo también en qué contexto, una reducción de coste en el diseño de hasta 40, 45, por ahí en la primera, en el diseño. Quiero entender que eso es aplicando no ETAP únicamente en su modo convencional, sino a nivel, lo que estamos en este caso tocando, que es el modelo digital concretamente, ¿no? Entonces, ¿cómo, imagínate una empresa de servicios como la nuestra, de ingeniería, de consultoría, cómo se planta ante un TSO, un DSO una empresa generadora, ¿no? Para convencerle, digamos, de este uso en un criterio qué KPIs clave, más allá del tiempo, coste, ¿no? Se puede utilizar para este ROI, ¿no? Y, y qué métricas, me he puesto aquí, de fiabilidad de diseño o reducción de errores se pueden tomar en cuenta para argumentar este ahorro del 40%, ¿no? Y si, bueno, si es muy extenso la respuesta y tal, me gustaría entender, digamos, un poco de dónde basarnos nosotros también ahora un poco, o dónde buscar información que nos dé este sustento, ¿no? No sé si María, ¿quieres contestar tú? ¿Contesto yo, Matías? Vale, puedo ¿Puedo, empezar. puedo yo dar un poco, una primera respuesta en cuanto a, por ejemplo, sistemas de distribución y distribuidoras? Actualmente la regulación está exigiendo ya el uso de gemelos digitales, entonces es una razón muy fuerte, ¿no? Para el uso de un modelo digitalizado y luego su conexión con campo. Y lo que sucede a día de hoy es que si bien muchas empresas ya quizás tienen eh, una digitalización, una cierta digitalización, algunas, no todas, lo que tienen es compartimentado, tienen distintos softwares para distintas cosas. Y esto obviamente no hay que ser, o sea, no tengo analítico, ¿no? No tengo ahora para daros un número exacto, pero sí creo que cualquiera se puede imaginar, ¿no? El impacto que es el hecho de ir retrabajo cada vez que hago una modificación en una plataforma, tener que llevármelo a la otra, y costes en tiempo, costes en error humano, ¿no? Entonces, creo que con a sabiendas de que hay un interés y hay un empuje, digamos, por la parte normativa de justamente tener que sí o sí tener el sistema digitalizado. Entonces, si ya tengo que tener el sistema digitalizado, ¿no? Y tengo una escala y tengo operación, ¿por qué no tenerlo todo integrado? Y justamente que me genere o me permita operar de una forma más segura, de una forma más eficiente. Entonces, yo creo que esta es la clave, ¿no? La propuesta de valor, ¿no? El hecho de, bueno, digitalización como también empujado por la parte de estándar y de normativa, y por otro lado, la integración para que sea útil no solo para mi equipo de ingeniería, sino para los otros equipos. Vale. Sí, no sé si... Justo una pregunta que... Sí, sí, comentar antes de esta pregunta que también por la pregunta que has hecho, lo que estamos haciendo es ir con clientes a ofrecer que actualmente estáis trabajando con la parte de PS a vuestros usuarios finales o a vuestros clientes, vamos con vosotros, ¿vale? A mostrar lo que sería la parte de ejemplo digital. Esto lo digo porque si quieres podemos pues, tener una reunión, ver un cliente donde podamos ir con vosotros para explicarle, ¿vale? Nosotros
beneficios y todo lo que hemos visto hoy de Gemelo Digital, ¿vale? Podéis contar con nosotros. Sí, la otra pregunta es, en cuanto a perfiles de carga de equipos tales como transformadores, grupos electrógenos, ¿el gemelo puede guardar históricos de carga para saber cuál es el tamaño óptimo del equipo, de acuerdo con el proceso industrial? Sí, 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 a ver, en tiempo real puedes guardarte no solo lo que es el perfil de carga estimado, o sea, no solo el perfil de carga medido por algún medidor que tengas ahí en campo y que lo estás pudiendo conectar, digamos, con este sistema en tiempo real, sino que también puedes guardarte el estimado. Es decir, si por ejemplo ese transformador, ese cable, ese grupo electrógeno no tiene un medidor propiamente dicho en ese lugar, podrías utilizar lo estimado por el ETAP, ¿no? Y de esa forma generar un histórico y con ese histórico graficar tendencias, por ejemplo, o generar un reporte que luego te permita un poco saber la carga y hacer el dimensionamiento, que era lo que pregunta. Entonces, sí, la respuesta es no, no habría problema. Y tanto sea medido como estimado, o sea, es decir, utilizando el gemelo digital. ¿Alguna pregunta más? La pregunta, para hacer el gemelo digital, estás en la plataforma de ingeniería, tienes que exportar el modelo de ingeniería a una caja negra, vamos a decir así, que va a ser el gemelo digital y que lo vas a poder ejecutar posteriormente en casa del cliente, o cómo funciona eso exactamente. Bueno, primeramente, y que me corrijan los compañeros, como hemos hablado, como han comentado los compañeros, tienen que tener digamos, el esquema unifilar de su sistema eléctrico para luego poder así volcarlo a los escalas, ¿vale? Y crear ese gemelo digital. Pero el gemelo digital no es la plataforma de ingeniería. No, no, no. Sí, Básicamente cuando creo que mostré ¿no? A ver si lo tengo aquí para, creo que por ahí, se visualiza, ¿no? Un poco mejor. La arquitectura. Voy a volver a compartir, a ver si puedo volver a compartir pantalla. sí, Matías ha hecho un comentario, vamos, ha hecho una definición antes que era digitalizar sistemas eléctricos para luego convertirlos en gemelos digitales. Claro, es que lo he visto de una plataforma de ingeniería, pero no del el uso final, ¿no? No están mostrando pantalla de... Ah, ahora. Sí. Sí, 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 estaba buscando justamente la parte de la... Vale, creo que hace referencia a Ujú. ¿vale? Este slide. Básicamente, vosotros, imaginaros, como ingeniería tenéis un usuario final, un cliente, ¿vale? Que primero os pide hacer el levantamiento de datos o ya tiene los datos, os hacéis la digitalización del sistema eléctrico, estudios, etcétera. Y ahora esa propio usuario final o esa dice, bueno, genial, ¿no? Como entregable, no solo quiero el modelo, sino también quiero que este modelo se convierta en un gemelo digital. Entonces, básicamente, si ellos ya tienen un servidor, ¿vale? Que es un servidor con ciertas capacidades de procesamiento, pero que podría ya ser existente si tuvieran, ¿no? en planta, podríamos instalar ahí lo que sería el engine, ¿no? El motor de cálculo, básicamente, y lo que se va a hacer es, se va a subir justamente ese modelo desde la consola de ingeniería. Y este servidor podría funcionar de forma independiente y que no existiera consola de ingeniería y que solo sea todo a través de consolas de operación. Típicamente uno, si ya el cliente tiene este servidor o nosotros lo proveemos con la instalación, la configuración, etcétera, y ya está ejecutando la parte de tiempo real, típicamente también nos solicitan una consola de ingeniería para poder visualizar y hacer los análisis, por ejemplo, podrían hacer algún análisis en el ETAP. Pero bien podría esto no estar y lo que llamamos gemelo digital vive, digamos, dentro de este servidor, que puede ser virtualizado, con redundancia, como ya también les comenté, y que su interfaz digamos, de interacción con el usuario final sea a través de estas
vistas más de escala, por así decirlo, ¿no? Más de operador. Bien podría también. Muchas gracias, Matías. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más online? ¿Alguna Una pregunta, Red Eléctrica no tenía un gemelo digital. En ello estamos, se lo advertimos, ¿eh? Se lo advertimos. Todos estamos pensando. Sí, se lo advertimos. No, bueno, yo lo que he comentado, que contar con nosotros para poder ir a vuestros clientes, ¿vale? A ofrecerlo conjuntamente de la mano, ¿vale? Es un poco lo que estamos haciendo, ayudaros a que vuestros clientes puedan entender cuál es el valor añadido del gemelo digital. Podéis contar también con nuestro apoyo para hacer un primer prototipo, ¿vale? Os daremos pues acompañamiento, ¿vale? Pero es que eso, como él decía, depende del cliente final. Sí, pero por ejemplo, claro, depende del cliente final. Si tiene esa necesidad, número uno. Número dos, Sí, cuando pero por el ejemplo, coste de hacerlo, eso está claro, pero hay instalaciones críticas donde a lo mejor pues no lo tienen porque no lo han pensado. O verdaderamente, pues sector retail, transporte, data centers, estamos en todos estos sectores, naval, portuario, que realmente pues son instalaciones críticas que no saben ni lo que tienen y no tienen el control. Entonces estamos yendo con ingenierías que son usuarios de TAP a ofrecérselo y verdaderamente estamos teniendo una respuesta muy positiva. ¿Sabes? Sí, Muy positiva, ¿no? que- Por eso digo, agregar, sí, perdón, sí. No, agregar acá que en plantas productivas con un consumo interesante, ¿no? Que son electrointensivas o que son de emisión crítica, el hecho de perder por una operación incorrecta o por un mal deslastre de carga o perder un día de operación o servicio o lo que fuera, un alto horno, por ejemplo, eh, se repaga solo el. O sea que, a ver, lo que aquí creo que es importante es el mensaje, ¿no? de la potencia que tiene el hecho de la toma de decisiones con datos. Y además que si ya desde el punto de vista de ingeniería se está utilizando el ETAP para hacer los cálculos, bueno, es un paso natural, ¿no? De aumentar el valor de ese entregable conectándolo Entonces, yo creo que ese es un poco el mensaje eh, al que al usuario final está cada vez más está interesado, ¿no? En adquirirlo y en ponerlo en valor. Eh, Matías, muchas pues es lo mismo, que todos eso lo sabemos todos, pero tienes que convencer a los usuarios por finales. eso, pero Y invertir un dinero y los KPIs, pues. sí, es pero difícil en ese caso, por eso podéis contar con nosotros. Sí, yo os digo que tenemos varios casos de éxito con clientes donde, bueno, pues hemos ido a usuarios finales que se habían hecho los estudios o que las ingenierías se habían hecho de los proyectos, digamos. Y bueno, pues hemos ido a proponerles tener el gemelo digital y ya digo, estamos trabajando en varios proyectos con varias ingenierías ayudándoles a generar ese primer prototipo para que luego vosotros podáis, pues no quiero decir abrir una nueva línea de negocio, pero sí que podáis ofrecerlo al resto de vuestros clientes o usuarios finales. Es un poco ahora mismo donde tratamos más de ayudaros, ¿no? Al final, evidentemente, si no se conoce bien, pues entiendo que, me comentabas, ¿no? Pues hay que saber KPIs, ¿no? Convencer a mi cliente, por eso digo que podéis contar con nosotros para esa primera propuesta o acercamiento. Veníais de empresario vosotros, ¿no? Pues es como hemos hecho con otras empresas, ver conjuntamente qué clientes pueden ser potenciales de tener la necesidad de un gemelo digital y contar con nosotros para ir de la mano a ofrecérselo, ¿vale? ¿Ok? Y una duda, ¿cuánto tiempo lleva más o menos desarrollar un gemelo? Depende depende de los datos, sobre todo de los datos que tengáis del sistema, ¿no? Lo más laborioso es la toma de datos en campo, ¿vale? Entonces, en instalaciones ya existentes es donde verdaderamente tenemos más tiempo porque sí que hay que ir allí, tomar datos, etcétera. Si son instalaciones
que nueva ejecución, que vosotros habéis hecho el proyecto, al final tenéis los datos. Si además habéis hecho la dirección de obra, pues todavía mejor, ¿no? Porque para tener un gemelo digital no es solo importante esto, sino lo importante es tener los datos reales que tenemos en campo para tener eso, un gemelo digital. Entonces, dependiendo del sistema y de lo que digo, de si ya está construido o no, pues se tarda más o menos. No sé, por ejemplo, en el metro de Barcelona, pues que se puede llevar 6 meses, pero es una instalación inmensa. 6 meses y hay que construir primero el modelo El modelo está construido, bueno, eso Matías que está involucrado te podría decir algo más, pero ¿cuánto se lleva en TMB, Matías? Sí, a ver, el modelo es una línea sola, ¿no? Pero sí, alrededor de entre 6 y 7 meses solo de la construcción y validación del modelo. Como decía Jesús, la toma de datos es la parte más crítica y que suele ser la que lleva más tiempo, ¿no? Sobre todo si son equipos y plantas que estaban, o sea, sistemas eléctricos que se han montado hace bastante tiempo, en donde, bueno, hubo modificaciones que otra vez no se recogieron en ningún lado y también esa es otra de las ventajas de tener todo montado, digamos, y concentrado en una única base de datos. El día de mañana ya sabes qué se puso, qué no se puso, qué protecciones, qué settings, ¿no? Qué parámetros de protección. Pues todo eso también ayuda a la narrativa, ¿no? Y a visibilizar la propuesta de valor. Pero en conclusión, sí, entre 6 y 7 meses solo de armar el modelo, validarlo, contrastarlo, comparar. eh, y después hay una fase de configuración de los equipos, que eso también, el tiempo que lleva depende de si pueden, o sea, de los permisos que tengas a ir a planta y acceso al servidor, etcétera, ¿no? Eh, Pueden ser un mes, como mucho, de configuración, de montar todo, servidores, instalar. Esa es la parte de conectarte a los SCADAs, a los sensores, generar Exacto, y del operador, todo eso es un mes más o menos. sí, sí, pero otra vez depende mucho de la complejidad del sistema, del tipo de protocolo de comunicación, de si tengo que ir yo físicamente al lugar porque es un centro de control y no puedo acceder desde fuera, o si puedo hacer acceso remoto y conectarme a través de un VPN o algo, no sé, que me den un... Hay centros de control donde tienes que ir físicamente porque por ciberseguridad no puedes. Entonces ya ahí, claro, por ahí se demora un poco más. Entonces, eso usualmente cuando hacemos un proyecto, la idea es hacer una estimación en cuanto a tiempo, cronograma y eh, no, eso lo vemos, digamos, proyecto a proyecto. ¿Sí? Todo digital en ejecución actúa únicamente como, digamos, información extra para el operador o también tiene capacidad de operar, de acción. Tiene También capacidad. tiene capacidad de operar. O sea, justamente lo que es el control de deslastre o desconexión de carga es un control que se puede hacer automático y en función de el estado de la red, o sea, el estado de la red eléctrica, en función del estado de la planta. En este caso puede ser ¿no? una fábrica, una industria, ¿no? Que tiene ciertos consumos y también red eléctrica, subestaciones internas. Lo que hace es escoger cuáles son las cargas críticas que mejor, digamos, o que se pueden llegar, cargas no críticas, perdón, que se pueden llegar a desconectar como para mantener el sistema funcionando, ¿no? Y eso lo hace de forma automática y utiliza justamente el modelo para hacer previamente Claro, muy bueno. simulaciones. Claro. Al respecto, ¿cómo aborda ETAP la ciberseguridad para esta interacción operacional con distintos sistemas SCADAs? Eh, ¿Cómo, Sí, cómo está configurado y las capas de seguridad y demás? sí, bueno, lo que es comunicación, por ejemplo, contra una SCADA, contra la parte del Thin Client y eso se hace a través de OPC-UA, que es una comunicación que tiene, digamos, una encriptación y handshaking con certificados.
tanto el servidor como el cliente tiene que tener el certificado instalado, digamos, en el PC o en el ordenador, en la interficie, ¿no? Donde se está conectando. Luego, obviamente que nos apoyamos mucho en la parte de IT de la del propio usuario final, ¿no? Trabajamos con ellos justamente para colocarnos detrás de firewalls en zonas militarizadas. eh, o sea que no es solamente esa parte como de encriptación de los datos, sino también de la parte de infraestructura de comunicaciones, que también hace las veces de barrera de entrada. Y después, en cuanto también la parte de acceso, ¿no? Hay un control de accesos eh, por Active Directory, ¿no? Que es el control de accesos que podemos utilizar justamente el usuario de dominio, con lo cual otra vez estamos como montándonos o poniéndonos sobre la infraestructura que ya tienen, por ejemplo, de Windows, ¿no? Para acceder. eh, y hay una definición de roles, o sea, no todos los usuarios pueden hacer las mismas cosas, entonces uno puede definir grupos de usuarios o usuarios particulares que tengan la capacidad de controlar el sistema, solo de observarlo, solo de aprobar, por ejemplo, ciertas cosas, ciertas operaciones, solo aprobar, pero no actuar. Entonces se pueden ir definiendo esos distintos roles. Y bueno, esa es otra de las medidas que tenemos para ir bloqueando, ¿no? Y protegiendo eh, pero sí, también depende mucho obviamente, de la infraestructura, de las necesidades, si vamos a, por ejemplo, a estar solamente on-premise o vamos a también ver visualización web desde fuera de la planta. Entonces ahí ya tenemos que entrar a mirar un poco más en detalle cómo vamos a montar el servidor web y cómo se va a acceder desde afuera. Sí, pero en conclusión, o sea, trabajamos en ese sentido con el usuario final para definir la arquitectura de comunicaciones, digamos, que mejor se ajuste para cumplir con las normas de ciberseguridad, ¿no? Y en cuanto a comunicaciones, tenemos la capacidad esa de comunicación encriptada entre lo que sería las pantallas, digamos, de visualización o estos workstations, ¿no? Estaciones de trabajo y el servidor. Muchas gracias, María. Pues daros las gracias de nuevo a todos, a mis compañeros por la gran presentación que habéis hecho, tanto María como Matías.